Seguimos entonces con el seminario en el que hemos estado compartiendo desde la mañana. Ya vamos ya visitamos la primera y la segunda parte. Ahora vamos con la tercera parte de esta temática que hemos titulado El buen propósito de su voluntad. Hermanos, hemos estado hablando de Efesios capítulo 1, versículo 5, ¿se acuerdan? Donde dice, estoy leyendo la NBI, la nueva versión internacional, donde dice, nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Ya durante toda la mañana hemos visto que la voluntad de Dios es Cristo. Esto, si quieren, anótenlo de nuevo, pero esta idea no tiene que olvidarse. Tenemos que estar muy familiarizados con esta declaración. La voluntad de Dios no es un qué, la voluntad de Dios es un quién. Particularmente, la voluntad de Dios es Cristo. Y esta voluntad de Dios tiene que ver con la formación de Cristo en nosotros. Cuando hablamos de cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida, la respuesta es una sola. La voluntad de Dios para nuestra vida es que Cristo sea formado en cada uno de nosotros. Ahora, hermano, veremos de lleno dos puntos que queremos desarrollar y vamos a seguir edificando sobre la base de lo que Él está edificando. Nosotros no edificamos con criterio aparte de Dios. Estamos y somos colaboradores y somos partícipes de la edificación de la iglesia, ¿correcto? Y vamos a dictar ahora yo creo que 2 meses más, otro seminario que se va a llamar la edificación de la iglesia. Y ahí vamos a ver que el fundamento de la iglesia es Cristo y que los materiales de construcción que usamos para edificar en la iglesia son Cristo y que el edificio que se está edificando también es Cristo. Porque en el Evangelio todo tiene que ver con Cristo y no conmigo. El centro del Evangelio es Cristo y no nosotros los hombres. Entonces, les dije yo que íbamos a estar viendo dos puntitos que vamos a estar desarrollando y no tenemos que perder de vista que nosotros, hermanos, colaboramos en la edificación de la iglesia, pero que la obra es suya, el que edifica es Cristo, no nosotros. Pero nosotros somos invitados por Cristo a colaborar en la edificación de la iglesia, que fue un poco la respuesta que le dimos al hermano Jorge cuando preguntó delante dónde empezaba y dónde terminaba esa responsabilidad nuestra en la participación de lo que Dios está haciendo. Es una doctrina que yo estoy viendo con las hermanas los días sábados cuando nos juntamos a estudiar, que se llama la participación por gracia. Ya, ¿cuáles son los dos puntos que vamos a desarrollar? Primero, vamos a desarrollar este punto, colóquelo así, número 1, el entendimiento del propósito eterno de Dios. Necesitamos desarrollar ese punto. El entendimiento del propósito eterno de Dios. Porque no se olvide que Efesios 1:5 dice que cuando se refiere a este propósito eterno de Dios, se refiere como el buen propósito de su voluntad. Nosotros hemos estado hablando por años del propósito eterno de Dios, ¿cierto? Del propósito eterno del Padre. Pero aquí Pablo, en la NBI, lo llama el buen propósito de su voluntad. Ese va a ser el punto número 1. Y el punto número 2 lo vamos a ver como la formación de Cristo en nosotros. 2 puntitos que vamos a desarrollar. Otras personas que están viendo este tema también le han llamado la innegociable formación de Cristo en nosotros. Le han llamado a este punto. En otras palabras, el trabajo que se tiene que llevar a cabo en el alma del discípulo. Cuando hablamos de la formación de Cristo en nosotros, hermanos, cuando hablamos de la formación de Cristo en nosotros, usted tiene que entender entonces que se está hablando del trabajo que se lleva a cabo en el alma del discípulo. Porque en el espíritu, ¿cómo estamos? Completos. Estaremos de acuerdo, hermanos, que hay muchos temas en los que tenemos que aprender, ¿sí o no? Ya. Y seguir aprendiendo. Necesitamos aprender a orar y en algunos casos aprender a orar mejor. Necesitamos ser eficaces en la oración.
¿Usted se acuerda que hay un texto que dice que si hay algún enfermo entre vosotros, se traiga a los ancianos y estos oren por ellos? Porque dice, la oración eficaz del justo puede mucho. O sea, podríamos estar orando de forma ineficaz. ¿Se entiende? Si el texto dice que hay una forma de orar eficaz, es porque usted y yo teníamos que entender que hay una forma de orar ineficaz. Entonces necesitamos aprender a orar mejor. Necesitamos estudiar mejor la Biblia, mirarla desde la óptica de la realidad, del consumado, como Dios ve la cosa. Aprender a servir a Dios. ¿Qué significa realmente servir a Dios y qué es servir a Dios con agrado? ¿Cuándo estamos sirviendo a Dios y cuándo estamos haciendo obra en la carne? Necesitamos aprender a ser generosos, manifestar la naturaleza que nos habita. La naturaleza que nos habita es la naturaleza de Cristo y tenemos que aprender a manifestar esa naturaleza generosa de Cristo en nosotros. Ahora, muchos temas tenemos que aprender. No sé si están de acuerdo conmigo o no, pero sí, tenemos que aprender muchos temas. Y los tenemos que aprender y entender desde la luz del Evangelio. Y todo lo que tenemos que estudiar queda resumido en estos dos puntos que yo nombré. ¿Cuáles son los dos puntos que yo nombré? Número uno, el entendimiento del propósito eterno de Dios. Y número dos, la formación de Cristo en nosotros, que tenemos que entenderla como el trabajo que Dios tiene que desarrollar en nuestra alma. Ok, vamos bien. Hemos caminado en lo que muchos de nosotros llamamos la vida cristiana, pero hemos caminado sin el entendimiento del propósito eterno de Dios. ¿Se acuerdan que terminamos la segunda parte de la mañana y dijimos que lo más trágico que nos podía ocurrir y que le ha ocurrido a muchos cristianos, en que así han sido hijos de Dios por 5 años, 10 años, 20 años, 30 años y nunca han entendido el propósito eterno de Dios? Otros lo oyeron por ahí alguna vez, dijeron sí, amén, y nunca supieron lo que era estar inserto y participar de forma activa en el propósito eterno de Dios. ¿Por qué? Porque lamentablemente la gente que enseña, para ellos no es una convicción, no es una realidad espiritual. Hoy día en los púlpitos se está predicando cualquier cosa menos a Cristo. Y insisto con esta idea, necesitamos comer a Cristo, porque Cristo es el único alimento que la iglesia necesita, nada más. Inventamos frases para estos conceptos, pero no es así. Las Escrituras hablan claramente del buen propósito de su voluntad, o lo llaman también el propósito eterno de Dios. Lamentablemente, por no conocer el propósito eterno de Dios, estábamos conversando con la hermana Yorkie en el almuerzo, que nos enseñaron, independiente de cuál es el punto religioso del que veníamos, nos enseñaron que Dios tenía propósitos con nosotros. ¿Se acuerdan? Que Dios tenía un propósito conmigo, diferente al propósito que Dios tiene con la hermana Marlene, diferente al propósito que Dios tiene con el hermano Pedro. Pero eso tiene un montón de problemas, hermano, porque si yo soy una persona emocionalmente no sana, puede ser que yo sea así o no. Correcto. Llegamos de las tinieblas a la luz, algunos llegamos con nuestras vidas destrozadas. Y aunque todas las cosas son hechas nuevas en el espíritu. Pero en el alma mantenemos una serie de problemáticas de la vida. Por eso en la consejería, cuando uno está en la consejería y empieza a conversar con los hermanos, nos vamos enterando con que algunos o algunas fueron ultrajados, fueron minimizados, lucharon con el rechazo, lucharon con la aceptación, otros derechamente fueron maltratados físicamente, psicológicamente, y la gente está dañada. Y desde ese daño ellos ven la Escritura, desde ese daño ven el Evangelio, desde ese daño ven todas las cosas, pero esto es terrible para nuestra vida. Y la gente ha inventado nombres para eso, les decía yo, han inventado frases para estos conceptos, pero las Escrituras hablan y señalan claramente que hay un solo propósito de Dios, y ese propósito es un propósito eterno, y hoy día estamos entendiendo que también Pablo lo llama el buen propósito de su voluntad. Vamos a desarrollar estos dos puntos con el deseo de que entendamos
qué es el propósito eterno de Dios, pero también vamos a responder, cuando uno empieza a entender qué es el propósito eterno de Dios, se empiezan a responder algunas preguntas. Y una de las preguntas que se responde es, ¿por qué existe la iglesia y para qué existe la iglesia? Cuando empezamos a entender el propósito eterno de Dios, empezamos a entender la razón de la iglesia. Y hermanos, la mayoría de la gente que manifiesta fe en Jesucristo tienen un concepto de la iglesia antropológico. ¿Qué significa? Que la iglesia está hecha en función del hombre. Las reuniones, los cultos están hechos en función del hombre. Y cuando usted saca al hombre del centro y pone a Cristo en el centro, empiezan a hacer cortocircuito porque toda la gente está, insisto, bajo una mirada antropológica, el hombre en el centro. La mirada bíblica es una mirada cristocéntrica, Cristo en el centro, teocéntrico, Dios en el centro. Ahora, la iglesia existe, esto anótenlo, por causa del propósito eterno de Dios. La iglesia existe por causa del propósito eterno de Dios. Escuchen, el propósito eterno de Dios no existe por causa de la iglesia. Es al revés. La iglesia existe por causa del propósito eterno de Dios. Usted puede pensar que yo estoy haciendo un juego de palabras, pero no es eso lo que estoy haciendo. Estoy tratando de explicar y de sacar a la luz un error que hay. Si yo pienso que el propósito eterno de Dios existe por causa de la iglesia, yo voy a considerar siempre al propósito eterno de Dios en función de la iglesia. Y la iglesia va a ser el epicentro y el propósito eterno de Dios va a tener que estar en función de la iglesia. Pero bíblicamente no. La iglesia existe por causa del propósito eterno de Dios y para participar en el propósito eterno de Dios. O sea, la iglesia como organismo vivo está en función del propósito eterno de Dios. Por eso es que necesitamos conocer el propósito eterno de Dios. Ahora, ya sabemos por qué existe la iglesia. ¿Por qué existe? Por causa del propósito eterno de Dios. ¿Qué existió primero entonces? El propósito eterno de Dios. Dios allá en la eternidad pasada, en un consejo, en una conversación del consejo del cielo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, conciliaron, expresaron su voluntad, expresaron su acuerdo, y ellos en ese consejo eterno tomaron la decisión de que todas las cosas iban a estar centradas en Cristo y que Cristo iba a ser el todo en todos y que el ser humano iba a ser formado en la imagen de Cristo para que participara y colaborara en el propósito eterno de Dios. Eso surge primero, el propósito eterno de Dios. Y es el propósito eterno de Dios que trae a la existencia la iglesia de Cristo. Entonces la iglesia de Cristo tiene que vivir en función del propósito eterno de Dios. Los que componemos la iglesia de Cristo, los que somos parte de la iglesia de Cristo, tenemos que funcionar o estar en función del propósito eterno de Dios. Lo expliqué el otro día en casa de quién fue, no me acuerdo. Una casa donde hay piedras. Ronnie. ¿Dónde Ronnie? Ahí fue en la casa de Ronnie, el día jueves. Expliqué esto. Ronnie tiene una pared ahí con hartas piedras. Cuando uno dice la pared de piedra, uno identifica en la casa del hermano esa pared, porque por allá hay una pared de cemento, por otro lado hay pared de tabique, pero hay una pared de piedras. Pero si yo voy y tomo una piedra, la piedra no es la pared. La piedra es parte de la pared, ¿se entiende? Cuando hablamos de la iglesia, usted no es la iglesia. Usted es parte de la iglesia. Pero usted no es iglesia. Usted es parte de la iglesia, sí, totalmente. Pero si usted lo tomamos y lo sacamos de la iglesia, usted no es iglesia solo, usted es iglesia en codependencia con sus hermanos. Ahora,
en términos en términos particulares, somos templo de Dios, somos la habitación de Dios. Dios mora en mí. Pero la iglesia es una visión corporativa que Dios tiene. ¿De acuerdo? La iglesia no soy yo. Porque para nosotros es muy fácil decir, no, yo me congrego con el Señor en mi casa, yo y el Señor. Yo estudio la Biblia, yo canto cántico al Señor, no, si el Señor y yo nos ministramos, ahí estamos bien los dos. Pero eso no es iglesia. Y ahí no hay formación de Cristo. La formación de Cristo se da en el contexto de la iglesia porque yo soy parte de la iglesia. Entonces, ya sabemos por qué existe la iglesia. Y existe por causa del propósito eterno de Dios. Ahora, ¿para qué existe? ¿Para qué existe? Existe, a ver, el por qué, volvamos un poquito atrás, el por qué es la formación de Cristo en nosotros. Es decir, el trabajo que tiene que llevarse a cabo, en el alma de cada uno de nosotros. La renovación de nuestra mentalidad que se tiene que llevar a cabo en cada uno de nosotros. Para que haya en cada uno de nosotros una transformación. ¿Correcto? Para eso existe usted y yo y existimos como iglesia. Para ser formados a la imagen de Dios. Recordemos que debemos partir de este punto desde nuestra plataforma espiritual, donde estamos completos. Es decir, entender cuál es mi posición en el espíritu, para que desde esa realidad podamos trabajar en el alma de una manera correcta, entendiendo que en el espíritu ya estoy completo, que en el espíritu soy nueva criatura, que en el espíritu soy un hijo amado de Dios, que en el espíritu soy uno con el Padre, porque el que se ha unido al Señor, ¿qué dice el texto? Un espíritu es con él. Entonces, ¿qué es el propósito eterno de Dios? Delante les dije yo, la definición que hemos usado por años, que es la meta de Dios, la visión de Dios, el objetivo de Dios, la voluntad de Dios, el deseo íntimo de Dios, la idea original de Dios, que todos seamos formados a la imagen de Cristo y seamos parte de una gran familia para que Cristo sea el todo en todos. Pero vamos a usar otra definición. Esta definición no es mía, hermanos. Es de un hombre que creo yo tiene alto entendimiento del Evangelio y sobre todo de esta parte que estamos estudiando. Esta definición no es mía de ninguna manera, pero la vamos a usar para compartirla. Es una definición que se ha dado y dice así: es la voluntad, anótela textual, se la dicto, la voluntad amorosa del Padre de darse a conocer por medio del Hijo. Estamos definiendo propósito eterno de Dios. Es la voluntad amorosa del Padre de darse a conocer por medio del Hijo. Coma. ¿Quién ha sido impartido a la iglesia? Estoy hablando del Hijo. ¿Quién ha sido impartido a la iglesia? Coma, la cual es su cuerpo, coma, para que Cristo sea el todo en todos. Repito, estamos definiendo propósito eterno de Dios. Es la voluntad amorosa del Padre de darse a conocer por medio del Hijo. ¿Quién se ha impartido en la iglesia? La cual es su cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿correcto? La cual es su cuerpo para que Cristo sea el todo y en todos. Hermanos, vamos a tomar esta definición para extrapolar algunas ideas. Primero, la voluntad de Dios siempre ha sido darse a conocer. En Génesis 1:27, la Biblia dice que Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Es decir, es como que Dios dijo:
necesitamos a alguien que nos represente en la tierra. ¿Entiende la idea? Cuando Dios dice en Génesis 1:27, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, es una conversación que tuvo el Consejo Celestial. Por eso les dije yo que ya en la eternidad pasada, el Padre, el Logo y el Espíritu Santo tuvieron una conversación, un consejo. Por eso dice también el Nuevo Testamento que por el determinado consejo de Dios, ellos tomaron una decisión y dijeron, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ustedes saben, hermano, yo he invertido mucho tiempo, horas, explicando lo que es la imagen de una semejanza. Yo ahora voy a usar una figura para que usted entienda eso. Es como que Dios dijo, necesitamos a alguien que nos represente en la tierra. Cuando Dios crea a Adán y a Eva semejante a la imagen de Dios, es porque necesitaba a alguien que representara a Dios en la tierra. Alguien que sea espíritu por dentro y tierra por fuera. ¿Escuchó? Alguien que sea espíritu por dentro y tierra por fuera. Acuérdense que el ser humano fue formado del polvo de la tierra y sopló Dios en su nariz aliento de vida, roach de vida, y fue el hombre, dice la Biblia, un ser viviente. Alguien que sea espíritu por dentro y tierra por fuera, para que pueda ser nuestro representante en la tierra, dijo Dios. Siempre fue la voluntad de Dios darse a conocer, y justamente la iglesia existe con una misión muy específica. La iglesia está aquí, hermanos, para representar a Dios en la tierra, y mientras representamos a Dios en la tierra, lo damos a conocer. La iglesia no está aquí para que nos juntemos a adorar al Señor con cánticos espirituales, aun cuando cantamos al Señor. La iglesia no está aquí para que nos juntemos y digamos gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre, aun cuando glorificar al Señor es necesario. La iglesia no está aquí para que construyamos templos ni lugares de reunión, aunque esos lugares de reunión son bien necesarios de repente por ahí. La iglesia existe con una finalidad bien determinada. ¿Cuál es? Representar a Dios en la tierra, y mientras lo representamos, lo damos a conocer. ¿Por qué? Porque el Dios que nos habita, el Cristo que nos habita, se empieza a expresar y a manifestar en y a través de nosotros al resto de los hombres. El día martes parece que hablé de esto, también hablé un poquito el día jueves en casa de Ronnie de esto que voy a decir ahora, que no sé si van a estar de acuerdo conmigo o no, yo creo que sí, si han leído algo de historia me imagino que sabrán lo que voy a decir. Dios ha sido mal representado en la tierra. No lo estoy preguntando, lo estoy afirmando. Dios ha sido mal representado en la tierra, y si vemos la historia nos daremos cuenta de que por defender creencias religiosas y por defender religión se han hecho grandes masacres. En nombre de Dios y de la iglesia se han matado millones de hombres que no había por qué matarlos. En nombre de Dios, los templarios empuñaron la espada con la cruz, con la empuñadura de la cruz, y mataron a miles. En nombre de Dios, la Iglesia Católica Apostólica Romana bautizó y convirtió a la fuerza a todos los pueblos nórdicos. En nombre de Dios, cuando se conquistó América y se empezó a colonizar América, con una cruz por delante se empezó a matar a todos los indígenas de Centroamérica y Sudamérica y a robarles su oro y su plata. Y se supone que era la iglesia de Dios que representaba a Dios en la tierra. Eso por el lado de la historia. Pero si miramos nuestra propia realidad, nosotros nos hemos representado muy bien a Dios. ¿Sí o no? No hemos hecho lo que hay que hacer. Ahora, la iglesia existe solo para representarlo a Él. ¿Por qué existe? Para ser formado en la imagen de Cristo. ¿Correcto? ¿Para qué existe? Para representarlo a Él. En otras palabras, Cristo formado, Cristo manifestado. Mientras más hay de Cristo en mí, más Cristo se va a manifestar a otros. Mientras menos hay de Cristo en mí,
menos se va a manifestar Cristo a otros. Hermanos, la manifestación de Cristo a otros no pasa por cómo nos vestimos, no pasa por el color de pelo que usamos, no pasa por el corte de pelo que usamos, no tiene que ver con que si te sirves esto o te sirves esto otro. La representación de Cristo en la tierra tiene que ver con cuánto de Cristo hay en nosotros y cuánto de ese Cristo formado se está expresando y se está manifestando a otros. No tiene que ver con que nosotros hablamos de cierta forma. No estamos llamados a usar un lenguaje evangélico. No estamos llamados a usar un lenguaje religioso. Yo no estoy llamado a andarle diciendo a toda la gente en la calle: Dios te bendiga, 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 bendiciones, 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 Dios te bendiga, Wichipirici, Dios te bendiga. Si mi conducta no es la de Cristo. ¿Se entiende? No es un lenguaje particular que usamos, es la vida de Cristo expresada y manifestada en y a través de nosotros. Oiga esto, Dios prioriza su propósito por encima de todo lo demás. O sea, no existe absolutamente nada más importante para Dios que el propósito eterno. Si Dios prioriza su propósito por sobre todas las cosas, ¿qué debiese priorizar la iglesia por sobre todas las cosas? El propósito eterno de Dios, que es que seamos formados a la imagen de Cristo. Pero si nosotros miramos nuestra vida, nos vamos a dar cuenta que nuestra formación no es una prioridad. Nuestra prioridad es juntar dinero, nuestra prioridad es cumplir los sueños que tenemos, nuestra prioridad es sanar de la enfermedad que tenemos, nuestra prioridad es encontrar un novio y casarnos rápido, nuestra prioridad es divorciarnos rápido porque ya no aguantamos más, nuestra prioridad es construir la casa rápido, nuestra prioridad es desarmar la casa rápido, pero no es ser formado en la imagen de Cristo. ¿Por qué? Porque estamos enfocados en lo temporal y no estamos enfocados en lo eterno. Cuando yo y usted nos enfocamos en lo eterno, vamos a coincidir con Dios en que la prioridad, ¿cuál va a ser? El propósito eterno de Dios. Y eso nos incluye a nosotros. Deberíamos preguntarnos por qué la iglesia ha sido tan mal representada. El desarrollo y el cumplimiento de su propósito no se detiene por nada ni por nadie. En medio de los tiempos oscuros, la iglesia ha seguido adelante. Nadie la ha podido frenar. ¿Por qué? Porque Dios va a seguir adelante con su propósito. Nadie va a evitar que Él lleve su propósito a cabo. El reino de Dios fue establecido por Cristo y el reino de Dios se sigue extendiendo, sigue avanzando. Y escúcheme bien, hermano. Eso es inevitable. ¿Lo oyó? Nadie va a evitar que el reino de Dios se siga extendiendo. Nadie, nadie. Dios Jesucristo descendió, se hizo hombre y Él empezó a decir: el rey, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Dios estableció su reino. Él, el propio Cristo, es el reino. Cuando decimos que Cristo nos habita, significa que el reino de Dios está en nosotros. Y el reino se va a seguir extendiendo. Hermano, la iglesia va a seguir avanzando. Es inevitable. No sé qué le produce eso a usted, pero a mí me produce mucha alegría. Es inevitable que la iglesia avance. No existe fuerza ni en el mundo conocido ni en el mundo desconocido que logre parar a la iglesia. No la va a parar nadie. ¿Por qué? Porque la iglesia existe en función del propósito eterno de Dios. Necesitamos entender si nosotros estamos dispuestos a colaborar con su propósito eterno o no. Porque, hermanos, ¿alguien va a parar a la iglesia? No. ¿Por qué no? Tiene que ver con lo que dije al comienzo. La iglesia. Entonces, ¿alguien va a parar a la iglesia? ¿Por qué? Ahí está. Eso es lo que quiero que entiendan. Es imposible detener el avance de la iglesia. Lo han querido hacer por 2000 años, no se ha podido. No se va a poder, ya no se pudo ya. ¿Por qué? Porque la iglesia existe por algo mayor. El propósito eterno de Dios. Entonces,
Si la iglesia no va a parar y va a seguir adelante, usted tiene que hacerse una pregunta. Es porque Dios viene y nos dice aquí hoy día, en esta tarde, así. Este es el planteamiento de Dios. Oiga, muchacho. Yo voy a seguir avanzando con la iglesia. No me detiene nadie. Ya la iglesia no la detiene nadie. Eso está diciendo Dios. Pero ahora Dios viene y nos hace una pregunta personal. ¿Tú quieres colaborar o no? Exacto. ¿Contigo, Sandra, o sin ti, Sandra? ¿Contigo, Pedro, o sin ti, Pedro? ¿Contigo, Ricardo, o sin ti, Ricardo? ¿Contigo, Soledad, o sin ti, Soledad? ¿Contigo, Jorge, o sin ti, Jorge? Pero el reino sigue avanzando. Entonces la pregunta no es, Señor, ¿tú vas a seguir avanzando con tu iglesia o estás un poco depresivo y te vas a parar con esto? La pregunta es, ¿yo voy a participar? ¿Voy a colaborar con el propósito eterno de Dios? Nosotros nos debemos asegurar de esta respuesta a esta pregunta en términos personales. Porque si la respuesta es sí, ¿cuál sería su respuesta? Hermano, ojo, la respuesta puede ser no. Usted puede decir, no, sabe que estoy así, estoy aquí en lo temporal, lo estoy pasando el desjueves. Déjeme aquí no en lo temporal y lo eterno, y cuando llegue ahí ya. Puede hacerlo, ¿de acuerdo? Y quiero que entiendan que usted lo puede hacer. Pero si la respuesta es sí, yo quiero colaborar con el desarrollo del propósito eterno de Dios. Si la respuesta es esa, tiene que hacerse otra pregunta. ¿Vamos a colaborar a medias tintas o con tintas enteras? ¿Vamos a colaborar con mediocridad o vamos a colaborar con eficacia? Y esa respuesta, ¿quién la tiene que dar? Yo y usted. ¿Por qué? Porque si vamos entendiendo el propósito eterno de Dios y vamos entendiendo que Dios tiene una sola prioridad, ¿y cuál es su prioridad? El propósito eterno de Dios. Si la prioridad de Dios es eso, para la iglesia tiene que ser la misma prioridad. Si yo ya entendí que nadie va a detener el avance del Señor, que el reino de Dios se va a seguir extendiendo, si yo entendí eso, entonces la pregunta es, ¿yo voy a colaborar con este propósito? Si mi respuesta es sí, hermano, porque yo entendí esto, yo lo estoy comprendiendo, me está viniendo revelación, Dios me quiere hacer participar de esto maravilloso. Otra pregunta, ¿quiero ser eficaz o mediocre? Y yo me imagino que como buen chileno, usted quiere ser eficaz. Y si usted quiere ser eficaz, entonces usted no puede dejar la formación de Cristo a un lado. Porque mientras más estoy siendo formado a la imagen de Dios, a la imagen de Cristo, más eficaz soy en la asignación que Dios me ha dado. Y no se olvide que la asignación que Dios te ha dado no tiene que ver con estas cuatro paredes. No es que yo en la iglesia soy el diácono. Que yo en la iglesia soy el que predica los días jueves. Que yo en la iglesia soy el tesorero. Que yo en la iglesia a veces a mí me piden que yo barra. Que yo en la iglesia soy el que trabaja con los jóvenes. No, esa no es la asignación. La asignación que Dios te dio es el lugar donde Dios te tiene puesto hoy día. ¿Dónde estás hoy día, Silvia, trabajando? En los tribunales. La otra parte del tiempo, ¿dónde la pasas? En tu casa. Y otra parte del tiempo, ¿dónde la pasas? En la iglesia. 3 partes. Esa es tu asignación. Y en esas 3 partes tú tienes que representar a Dios y dar a conocer a Dios de forma eficaz. Hermano Dola, ¿dónde pasa gran parte de su tiempo usted? En su casa. ¿Dónde más? En la iglesia. Ahí es donde Dios tiene su vida. Tiempo atrás usted tenía una pyme. ¿Se acuerda? En ese tiempo no era cristiana, colaboró para el lado de las tinieblas todo ese tiempo. ¿Ya? Pero si usted hubiese sido cristiana, ahí, ese tiempo usted hubiese tenido que ahí representar a Dios. ¿Dónde representa la hermana Udola a Dios hoy día? En su casa y en la iglesia. ¿De acuerdo?
Usted lo representa en su trabajo, usted lo representa en su universidad, donde Dios te tiene ahora, porque mañana puede que Dios te tome de ahí, te saque de ahí y te ponga acá. Tu vida va a ir cambiando. En la medida que vamos envejeciendo, el Señor nos va poniendo en diferentes lugares de gravitación. Pero es ahí donde tú tienes una asignación. ¿Por qué? Porque no hay separación entre lo material y lo espiritual. No hay separación entre lo santo y lo profano. Para Dios no existe eso. Para Dios usted es espiritual. Y aunque usted no está en el mundo, usted fue puesto en el mundo. ¿Para qué? Para dar a conocer al Señor. Para manifestar y expresar la vida de Cristo. Lo que ha sucedido en el espíritu, oiga bien, no está en discusión. Quedó claro eso en la mañana, ¿cierto? ¿Qué sucedió en el espíritu? Usted está completo. Y usted en el espíritu es perfecto, justo, santo, un espíritu con el Señor. Eso no está en discusión. Todos los que estamos en Cristo somos su iglesia. Todos los que estamos en Cristo somos su herencia. Tenemos una nueva naturaleza, todos los que estamos en Cristo. Se nos ha dado la mente de Cristo, a todos los que estamos en Cristo. Todos los que estamos en Cristo tenemos dones de Dios que fueron puestos en nosotros como herramientas de Dios para la edificación de la iglesia. La vida de Cristo está en nosotros y la vida de Cristo está operando en nosotros. Todo lo que se me ha dado, lo ha dado en base a un enfoque muy claro y definido. Y es para que su voluntad sea hecha en la tierra, para que su plan, su propósito sea cumplido. Es decir, que Cristo sea el todo en todos. Todo eso que Dios le ha dado, porque Dios a usted le dio a Cristo, y según la Biblia, junto con Cristo le dio todas las cosas. Todo eso que Dios le ha dado a usted, la vida de Cristo, la operación de la vida de Cristo en usted, los dones del Espíritu dentro de usted, la revelación de Cristo, la realidad de la cruz en su vida revelada, todo eso es para que usted manifieste y represente a Cristo en la asignación que a usted le ha sido dada. ¿Está claro lo que es la asignación que a usted le ha sido dada? ¿Está claro, no? ¿Cuál es la asignación que a usted le ha sido dada? Trabajo. En donde Dios me tiene. Ahí usted tiene que representar a Dios. Usted, aquí nosotros no venimos a representar a Dios. Sí, que facilito. ¿O no? Paz, hermano. Paz, hermano, todos, paz. Paz, paz, hermano Hito, paz, hermana Silvia, paz, hermano Ronnie, paz, hermana Valentina, paz para allá, paz para aquí, papá y la cuestión. Pero allá, en medio de los ateos, de los gnósticos, de los que no quieren saber nada de Dios, de los que odian a Dios, usted tiene que reaccionar con amabilidad. Usted tiene que reaccionar en paz. Usted tiene que reaccionar con amor, con gracia, con fe. En medio de todo lo conflictuado que está en ellos, usted tiene que tener una palabra clara, definida. Hermano, la gente no está acostumbrada a ver gente de convicción. Están todos diciendo que voy a ver si es que el Señor al final me separa entre los corderitos y los cabritos. Ojalá yo sea corderito. Aleluya, que yo sea corderito, ojalá. ¿Quién tiene vida eterna? Porque no estoy seguro. Entonces, cuando aparece gente diciendo, yo tengo vida eterna, yo soy un hijo amado del Señor, yo soy un Señor, yo pertenezco a la familia de Dios, yo soy nueva criatura, yo le pertenezco a Él, yo soy uno del Señor, soy parte del reino de Dios, el reino de Dios está en mí, la vida de Cristo me habita. Eso, hermano, desactiviza a cualquiera. Porque la gente no está acostumbrada a entenderse con gente de otra naturaleza, con tanta convicción. ¿Me está entendiendo? Nada está por encima ni en el mismo nivel de Cristo. Escuche, nada está por encima de Cristo y nada está en el mismo nivel de Cristo. Todo está debajo de Cristo. Imagínense cómo se consuela cierto sector de la iglesia a nivel mundial. Cuando fallecen, esta es la consolación. Cuando se nos fallece un familiar, esta es la consolación. No importa, hermana. Un día usted lo va a volver a ver a su esposo y lo va a abrazar y aguántelo.
No importa, hermanos, su hijo que partió con el Señor, ya lo va a volver a ver, ya lo va a volver a abrazar y van a pasar la eternidad juntos. Esa es la consolación. Una consolación que está basada en las emociones temporales. ¿Sabe cuál es nuestra consolación? Nuestra esperanza. Cristo. Que vamos a pasar la eternidad con Cristo y que vamos a conocer y vamos a ser conocidos y vamos a conocer cómo fuimos conocidos por Cristo. Vamos a pasar la eternidad aprendiendo de Él, conociéndolo a Él, recibiendo su amor y recibiendo su impartición. Y si de pasar me pillo por ahí con mi familiar que falleció antes, qué bueno. Así es la cosa. Pero como está todo focalizado en la temporalidad y Cristo no es el centro, todo gira en torno al hombre. Cristo es el todo. ¿Cuántos dicen amén? Cristo es lo máximo. El énfasis de Dios a través de las cartas del Nuevo Testamento, si ustedes las leen, siempre es Cristo. El énfasis de Dios está en el Hijo, Cristo. Nuestro énfasis tiene que ser Cristo siendo el todo en todos. No podemos dejar de predicar y de enseñar esto. Todo lo que se nos ha dado es para que el Hijo sea formado en nosotros. Para que cuando nos vean a nosotros, vean a Cristo. Y usted va a decir, hermano, cuesta que lo vean. Tranquilo. Cristo está. Lo entendió, ¿cierto? ¿Entendió que Cristo está? ¿Cuánto de Cristo hay dentro de usted? Todo. Tranquilo. De esa realidad partimos. Estamos completos. Sí, pero es que hasta aquí, ya no llores sobre la leche derramada. Ya hasta aquí nos ha visto mucho, ya tranquilo. Avancemos. Que se empieza a ver. ¿Cómo? Siendo formado a la imagen de Cristo. El trabajo el trabajo en el alma parte de una realidad, la realidad del espíritu. El evangelismo de la iglesia, ya el predicarle a otros, el evangelismo de la iglesia es ser una expresión de Dios en la tierra. No basta con repartir tratados, no basta con salir a la calle con un megáfono, con un micrófono a decirle a la gente que Cristo vino a morir en la cruz. No basta con eso. Por eso Pablo dice que somos vasos de barro y lo importante es el Cristo que nos habita. Hermanos, Cristo que nos habita tiene que manifestarse en nosotros. Y para eso necesitamos ser formados a la imagen de Cristo. Se requiere madurez. Se requiere que Cristo sea formado en mí. Se requiere la transformación del alma por medio de la renovación del entendimiento a través de Cristo, siendo predicado, siendo enseñado y siendo recibido por los que oyen. Por eso debemos entender que la madurez no es negociable, lo que dijimos delante, ¿se acuerdan? No está aquí en discusión si hay que madurar o no. Hay que madurar. Pero si usted quiere no madurar, no madure. Pero eso tiene un problema. Que a la hora de colaborar vamos a ser ineficaz. ¿Entiende? Imagínense un papá, una mamá que criaron a un hijo. Y el hijo tiene 50 años y está en la casa todavía con ellos, pero no aporta con nada. No trabaja, no aporta, no ayuda a pagar la luz, no ayuda a pagar el agua. Tiene 50 años ya. Los papás están viejitos. Hay que hacerle la cama al perla, hay que lavarle la ropa al perla, hay que cocinarle al perla. El problema es que él no compra ni medio kilo de manzana. Hermanos, da puros problemas. Se le deja encargado a la casa y le roban porque duerme, bueno, va a dormir. Deja las llaves abiertas. No cuida. Se le secan las plantas cuando queda a cargo de la casa. Porque es un cero a la izquierda. ¿Conocen esos individuos? Dicen que los hay. Esa persona es totalmente ineficaz. No, esos papás no pueden confiarse en él. ¿Pero es hijo? Sí. Es hijo. Pero no colabora. La idea es que usted sea eficaz. Que usted colabore. ¿En qué? En el propósito eterno de Dios. Para eso se requiere madurez. Por eso debemos entender que la madurez no es negociable. Y el único alimento que produce la madurez
a la iglesia es Cristo siendo predicado y siendo enseñado. ¿Usted de quién ha oído hoy día todo el día? Y esto puede ser cuestionable para otros. ¿Por qué hablan solamente de Cristo? ¿Por qué no hablan del Espíritu Santo? Porque Dios decidió reunir todas las cosas en Cristo, para que Cristo sea el todo en todo. Pero entendemos perfectamente que el Espíritu Santo es indispensable en esa hora. El Espíritu Santo, si el Espíritu Santo no convence de pecado, de justicia y de juicio, nadie se convierte. Y si el Espíritu Santo no corre los velos de tiniebla, nadie recibe revelación. Y si el Espíritu Santo no trae madurez, es imposible que madure. O sea, el Espíritu Santo está participando activamente del propósito eterno de Dios. Pero el propósito eterno de Dios tiene que ver con la formación de Cristo en nosotros para que Cristo sea el todo en todos. No podemos resolver las cosas a través de una oración o de un ayuno. No podemos resolver el problema de carácter imponiéndole las manos a las personas y echándole un litro de aceite en la cabeza. No podemos. Aquello que solo se resuelve a través de la renovación del entendimiento no puede ser renovado por una oración. ¿Cómo funciona el mundo religioso? Así funciona. Pastor, óreme. Ni siquiera el pastor ore por mí. El pastor, óreme. Eso significa ore por mí, ¿ya? ¿Y por qué? Tengo como un dolor aquí en la paleta. Es como una serpiente, un espíritu que se me pegó. Así, eso dice. Ore por mi pastor, porque no encuentro trabajo. Y si uno como pastor preguntara, ¿pero tú has salido a buscar trabajo? Ah, no, es que como Dios proveerá. ¿Me entendiendo? Y una oración no resuelve un problema de flojera y pereza. ¿Te entiendes? Sí. No sacamos nada con mandar a ayunar a alguien. No van a haber cambios con el ayuno. Va a bajar 300 gramos y después va a subir 1 kilo. No sirve de nada. Porque eso se arregla solamente con la renovación del entendimiento. Nadie madura por medio de la oración. Por favor, hermanos, nadie madura por medio de la oración. La madurez solo se produce por la revelación de Cristo en mi vida y que permite que Cristo sea formado en nuestra alma. Con esto no estoy diciendo que no hay que orar. ¿De acuerdo? Pero la oración, cuando uno empieza a entender, la oración cambia. Ya no es Señor, sáname. ¿Sabe cómo es la oración ahora con respecto a la sanidad? Señor, manifiesta lo que ganaste en la cruz con respecto a la enfermedad. Manifiéstalo. Que aparezca la sanidad. Que aparezca lo que tú ganaste en la cruz. Porque en la cruz, por sus llagas fuimos curados. Y Él cargó con todos nuestros... No, en el mismo contexto de la salud. Nuestros dolores. ¿Me entendieron? Y hermano, todos hemos estado enfermos y nos quejamos del dolor, nos quejamos y podemos pasar 12 horas quejándonos, ¿sí o no? Porque el dolor es real, hermano. ¿Me están siguiendo? Sí. Cuando usted debiese empezar a decir, Señor, tú ganaste una batalla en la cruz contra la enfermedad. Por tus llagas fuimos curados. Manifiesta esto en mi vida. Porque me dieron a Cristo y con Cristo me dieron todas las cosas. ¿De acuerdo? La iglesia no tiene, escuche esto, te va a parecer raro, sobre todo a veces incluso. La iglesia no tiene carencias ni necesidades espirituales. Porque estamos completos. Porque no existen las carencias espirituales. No existen las necesidades espirituales. Hermano, que cambie nuestra mentalidad. Usted ya no tiene que decir, tengo una necesidad espiritual. ¿Por qué no la tiene? Ahora, ¿qué podría yo entender como una necesidad espiritual? No, pero está bien, pero en lo práctico. ¿Qué podría entender yo cómo yo me podría sentir necesitado espiritualmente? Oración. ¿Cómo? Falta de oración. Ya.
Entonces yo tengo que entender que la oración no produce que yo esté completo. ¿Qué es lo que produce que yo esté completo? La presencia de Cristo en mí. Mi oración no es para que yo esté completo. Mi oración no es para que yo esté justo y esté santo. Todo eso es resultado de la obra victoriosa de Cristo en la cruz. Mi oración tendría que ser: Señor, corre los velos de tinieblas, haga caer las fortalezas mentales que yo tengo, y cada vez que estoy frente al Evangelio, renueva mi entendimiento. ¿Qué era por lo que oraba Pablo constantemente? ¿Te acuerdas cuando Pablo le dice a los hermanos de Éfeso: cada vez que hago memoria de ustedes en mis oraciones, le pido al Señor que Él les dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Cristo, para que comprobéis cuál es la buena voluntad del Señor? Ya estamos completos en el ámbito del espíritu. Lo que pasó en el espíritu no puede ser mejorado ni perfeccionado porque descansa sobre la realidad del consumado. Ya estamos completos. Es en el alma donde necesitamos ser transformados. Enfocándonos entonces en el propósito eterno de Dios, ¿por qué a veces la gente no abraza esta realidad? ¿Cuál realidad? De que en el espíritu estamos completos. ¿Por qué la gente no la abraza? Primero, porque nos enseña. No sé dónde estábamos hablando, pero fue hoy día. Con algunos de ustedes conversé que mientras se siga diciendo del púlpito un mensaje apuntado a las necesidades temporales, la gente nunca va a conocer la realidad eterna que Cristo nos dio en la cruz. Mientras yo siga diciendo que Cristo me saca de la droga, que Cristo me soluciona los problemas, que Cristo prospera, que Cristo da, que Cristo sana, que Cristo liberta, que Cristo echa fuera demonios, mientras yo siga hablando de mis necesidades temporales y que el mensaje de Cristo se reduce a solucionarme los problemas, porque parece que Cristo es el genio de la lámpara maravillosa, que yo vengo y la froto aquí cuando tengo necesidad, aparece el genio y me dice: ¿qué quieres? Prosperar. Te prospero. Mientras sigamos predicando eso, lo eterno va a estar oculto. Pero si predicamos lo eterno, la pregunta es: ¿por qué predicando lo eterno? ¿Por qué a veces la gente no abraza la realidad eterna? ¿Cuál es la realidad eterna? Que estamos completos en el Espíritu. La respuesta es la siguiente: porque aquí se prioriza lo que Dios ama y anhela, y nosotros priorizamos nuestras necesidades. La inmadurez, hermanos, no es un problema, pero estanca la obra de Dios en nosotros. ¿Qué es lo que prioriza el propósito eterno de Dios? Lo que Dios quiere. Y si nos centramos en predicar el propósito eterno de Dios y la obra de Cristo en la cruz, donde está esa la realidad, donde fue consumada la realidad, todas nuestras necesidades temporales quedan fuera. Y hermanos, y la mayoría llega a las iglesias buscando sanidad, buscando un marido, buscando una esposa, buscando una solución, buscando un trabajo, buscando alguna necesidad temporal. Pero cuando predicamos a Cristo como el centro y predicamos el propósito eterno de Dios como la máxima de Dios, todas nuestras necesidades temporales quedan de lado. La inmadurez son etapas donde todos nosotros pasamos. Todos en algún momento hemos sido inmaduros. ¿Me está oyendo? La madurez no viene a través de los años. No, alguien no es maduro porque tiene 30 años en el Evangelio. No, hermano, uno se lleva sorpresa. Gente que lleva 10 años en el Evangelio reacciona con más inmadurez que algunos que llevan un año y que fueron recibiendo revelación y fueron comportándose como Dios lo pide, como Dios lo declara. La madurez no viene a través de los años. Todos en esta tierra envejecemos, pero escuche, pero no todos maduramos. Hermano, ¿me oyó? Todos en esta tierra envejecemos, pero no todos maduramos. Hay gente de 50, 60 años sumamente inmaduros. Porque la madurez no es sinónimo de cantidad de años en la tierra.
La madurez no viene por oír sermones. La madurez es cuánto de Cristo hay en mí, cuánto he sido formado en el Hijo. ¿Hasta aquí cómo vamos? ¿Se está entendiendo hasta aquí? ¿Vamos bien? Termino una idea. Pablo le llamó al propósito eterno, lo llamó propósito eterno de Dios. También lo llamó el buen propósito de su voluntad. ¿Cómo lo habrá llamado Jesús? ¿Jesús habrá hablado del propósito eterno? ¿Lo habrá nombrado alguna vez? Veamos. Lucas 2:49. Reina Valera, la leo. Lucas 2:49. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? ¿Cómo llamó Jesús al propósito eterno? Los negocios de mi Padre. Hermano, ¿estás recibiendo revelación? Estaba conversando con una hermana recién yo, ahí después del almuerzo, que me estaba contando una situación personal que vamos a conversar más adelante, pero me estaba diciendo ella que había un cuestionamiento por estar aquí hoy día. Entonces yo le pregunté: y hermana mía, ¿y dónde tenía que estar usted? Y ella me respondió así con alta convicción: aquí, por hermano. Ok, en los negocios de mi Padre me conviene estar. ¿Cuáles son los negocios de mi Padre? El propósito eterno de Dios. Y hermanos, te van a cuestionar involucrarte en el propósito eterno de Dios. ¿Por qué te lo van a cuestionar? Porque todos están girando en torno a la temporalidad. Entonces puede ser raro que usted invierno. ¿Qué se hace el día domingo? ¿Qué hace la temporalidad del día domingo? Descansa. ¿Qué más hace? Va al estadio, pasea, ¿cierto? Saca a pasear el perro. ¿Sí o no? Va al mall. El día domingo, a la tarde de la temporalidad, va al mall y se come papas fritas con chatarra y ve una película en el mall. Y resulta que usted va a una capacitación en el propósito eterno de Dios. Más nadie te lo va a criticar. Tus familiares, tus gente cercana. Y te lo van a criticar, ¿no? Va a ser como fuera del foco. ¿Qué estás haciendo el domingo ahí? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Hermano, María y José le dijeron: ¿qué anda haciendo un niño de 12 años en esta cuestión? ¿Tú qué andas haciendo a los 12 años? En los negocios de mi Padre me conviene estar. En el propósito eterno de Dios. Jesús llamó al propósito eterno de Dios los negocios de mi Padre. Juan 4:34. Reina Valera dice: Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. O sea, Jesús llamó al propósito eterno de Dios a hacer la voluntad del que me envió. Lo llamó primero en los negocios de mi Padre, ¿cierto? Y también lo llamó a hacer la voluntad de Dios. Entonces, cuando usted está entendiendo esto, hermano mío, hermana mía, cuando usted está comprendiendo que el propósito eterno de Dios es ser formado en la imagen de Cristo y que en la medida que Cristo se va formando en mí, Cristo se va manifestando y se va expresando, cuando usted ya lo entendió, lo asimiló, la revelación vino, ya usted ya no tiene duda del tema, usted se va a empezar a involucrar en eso. Y esos son los negocios del Padre. Y eso es hacer la voluntad de Dios. Usted no tiene que andar por ahí: Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Cuál es tu voluntad? ¿Para la izquierda, para la derecha, para qué lado? Señor, dime tú. Señor, no quiero hacer otra cosa que no sea tu voluntad. ¿Cuál es tu voluntad? No, usted va a ir en el propósito eterno de Dios. Y en el propósito eterno de Dios, Dios va a ir sacando lo que no es de Él y va a ir poniendo lo que es de Él. Pero si usted es soltero y usted sale a buscar la mujer de su vida,
y se arma y se perfuma y se echa todos los ungüentos especiales que hay para esas cosas. Y usted sale a conquistar a la mujer de su vida, sale con toda la estrategia, con los libros de Neruda, de Kofling, ¿ah? Porque usted salió a conquistar a la mujer de su vida y usted se centra en eso, usted se va a saltar. ¿Sabe por qué? Porque usted no fue llamado para eso. Usted fue llamado para... Ahora, Dios sabe que usted necesita a alguien con quien pasar el resto de su vida. Dios la va a hacer. ¡Ay, hay que buscarla! No, tampoco es que usted le van a traer, usted quiere una rubia y le van a traer una colorina. No es así, sino que Dios va a considerar mucho lo que tú eres, lo que tú necesitas, porque Dios es un padre responsable. Lo que quiero que el ejemplo se centre en esto, que en la medida que usted se centre en el propósito eterno de Dios, lo demás empieza a ser ordenado por parte de Dios. Pero que hermano, es que yo necesito tener mi departamento porque voy a comprar, estoy centrado en eso. Mal. Ahora, ¿puede centrarse en eso? Sí. Pero en el contexto del propósito eterno de Dios, hermano, hay gente que se acerca a las dirigencias de las iglesias y le dice, hermano, yo quiero comunicarle a usted que en marzo y noviembre yo voy a estar un poco al margen. ¿Ya? ¿Ya? ¿Y se puede saber por qué? Porque voy a estar centrado en esto. En ese momento te saliste del propósito eterno de Dios. Usted, el cristiano que va entendiendo, se centra en una sola cosa. El propósito eterno de Dios. Y todo aquello que Dios diseñó para ti. Porque Dios quiere que tú comas. Dios quiere que tú vistas. Dios quiere que tú disfrutes la vida porque la vida es abundante. No es una vida escasa la vida que recibimos. Dios quiere que tus hijos no pasen hambre. Hermano, Dios quiere eso. Dios quiere prosperarte. Pero en el contexto del propósito eterno de Dios. Si Dios no quiere que tú andes lastimero toda tu vida. Hermano, no lo veo los últimos 80 domingos de los últimos 6 años no lo he visto. Estaba, hermano, sentado en el trabajo. Usted sabe que es responsable ante el Señor, usted sabe eso. Y la razón por la que te llamaron. Has estado centrado en tu temporalidad. Resulta que trabajaste tanto, te cansaste tanto que te enfermaste. Y ahora, cansado, viejo, enfermo, no puedes disfrutar de lo que Dios te dio. No viste ni crecer a tus hijos. No te diste ni cuenta que tus hijos el Señor los llamó de las tinieblas a la luz y que los cabros van metidos en el propósito eterno de Dios. No estás disfrutando con ellos. Porque la temporalidad nos desfocaliza. Jesús llamó al propósito eterno de Dios a hacer la voluntad del que me envió. De hecho, en los 4 evangelios Jesús repite algo una y otra vez. Repite esto. Yo estoy aquí no para hacer lo mío, sino para hacer la voluntad del que me envió. En Getsemaní dice, pero no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Yo no hablo nada que mi Padre no me haya mostrado. Yo todo lo que hablo es lo que mi Padre me ha dicho. Yo estoy aquí para hacer la voluntad de Dios. Mi pregunta es, ¿Jesús estaba claro en el llamamiento? Cuando se vio agobiado en Getsemaní, dijo, pero que no se haga lo que yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Y la voluntad de Dios, de Cristo, perdón, era la cruz. Era morir en la cruz, porque muriendo en la cruz, Él iba a llevar muchos hijos con los mismos genes de Él, con la misma naturaleza de Él, a la gloria. Jesús decía, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y yo solo hago lo que he visto del Padre hacer. Yo solo hablo lo que he escuchado hablar al Padre. Recordemos que Jesús se apartaba solo a orar, porque ninguno de los que estaban con Él, oiga, tenía la naturaleza que Él tenía. Nadie había nacido de nuevo todavía. Eran naturalezas incompatibles. La naturaleza de Adán en los discípulos y la naturaleza de Dios en Jesús. Esa era la realidad. Porque nadie había nacido de nuevo. El Espíritu Santo todavía no moraba dentro de los discípulos. ¿Me están siguiendo? Aquí me llama la atención algo.
¿Se acuerdan cuando la Biblia dice que si dos se ponen de acuerdo en una misma cosa, Él la hace? Pero tienen que ser dos de la misma naturaleza. Esto es maravilloso. Marlene, ¿qué naturaleza tiene usted? La de Cristo. Jorge, ¿qué naturaleza tiene usted? Se pueden poner de acuerdo entonces las dos y llorar al Señor porque tienen la misma naturaleza. ¿No le parece extraño a usted que Jesús oraba solo? Dice que se apartaron. Y la única vez que les pidió que lo acompañaran, los otros tres se quedaban dormidos. ¿Por qué? Porque no tenían la misma naturaleza. Vaya entendiendo la eficacia de la oración. ¿Por dónde pasa? No pasa por cómo oramos, no pasa por la elocuencia que oramos, no pasa por lo fuerte que gritamos, no pasa por cómo hilvanamos la frase, pasa por tener la naturaleza de Cristo. ¿Amén, iglesia? Escuche, hemos entendido oración y hemos entendido comunión de forma errada, pensando que la oración es una lista de peticiones que le traigo a Dios. Sin embargo, Jesús se apartaba a orar para escuchar las indicaciones del Padre, y nosotros necesitamos aprender a orar disfrutando, óigame, disfrutando de esa comunión en la cual Dios también nos habla. No se trata que no tenemos que pedir nada, hermanos. Podemos pedir, pero cuando vamos entendiendo esto, no pasamos nuestra vida pidiendo. Nos centramos en la oración. Yo hoy día oré por esto, yo hoy día oré. Hoy día yo oré, tuve un tiempo de oración. No oré por mí, oré por nosotros. Y mi oración fue: Señor, corre los velos de tinieblas hoy día. Quita los velos de tinieblas. Que las fortalezas mentales que tenemos, que no nos dejan ver, que caigan. Fui totalmente eficaz en la oración porque esa oración está alineada con el propósito eterno de Dios. Y no significa que no tengo necesidades temporales, las tengo. Pero el Dios que nos llamó prometió suplir todas las necesidades temporales. Hermanos, se trata de entender que a la medida que voy madurando, el enfoque y las prioridades tienen que ir cambiando también. O sea, yo puede que hoy día, por mi inmadurez, yo esté enfocado en la familia. Puede que por la inmadurez yo esté enfocado en el trabajo. Puede que por la inmadurez yo esté enfocado en la relación afectiva que tengo. Puede que por la inmadurez yo esté enfocado en el proyecto familiar que tengo. Pero cuando yo voy madurando, el enfoque cambia y las prioridades cambian. Empezamos a ser enfocados en lo que Cristo está enfocado. ¿En qué está enfocado Cristo? Y empezamos, las prioridades dejan de ser nuestras prioridades y la prioridad de Dios se vuelve nuestra prioridad. ¿Cuál será la prioridad de Dios? ¿Está entendiendo? Pero con gracia. Es Dios haciendo en nosotros. Porque mientras yo soy bebé, priorizo lo mío. Mientras soy niño, sigo priorizando lo mío. Pero mientras voy madurando, empiezo a ver que hay otras prioridades y mis prioridades se tienen que ver afectadas. Háganse un cuadro, usen su mente un poco, su imaginación. Una casa, una mamá de 50 años enferma de cáncer, postrada en la cama. Postrada, ya no se puede levantar, tiene dolor, está con morfina, postrada. Está puro sufriendo la señora. Tiene un bebé de 11 meses. El bebé tiene hambre y llora. Se hace pipí y llora. Tiene fiebre y llora. El bebé, ¿usted cree que dice: oh, tengo hambre, pero mi mamá tiene cáncer, entonces voy a... No, señor. No, yo no voy a ayunar. Voy a ayunar nomás por mi mamá. ¿El bebé de 11 años hace eso? O sea, de 11 meses hace eso. No. Pero la misma señora tiene un niño de 8 años que juega con el autito de tele, juega con el celular. Escucha a la mamá quejarse, la escucha, está en el celular. ¿Usted cree que el niño de 8 años dice: la mamá está enferma? Oh, la voy a ayudar, la voy a ir a ayudar. Hoy día yo lavo la loza, yo plancho y yo cocino. ¿Lo hace o no? Pero ese niño maduró. Tiene otro hijo. Grande ya, una hija grande, que ve a su madre.
que sufre por eso. Esa niña de 20 años, de 25 años, de 30 años, tiene una serie de necesidades, pero su madurez la hace priorizar su mamá. Y ayuda y colabora y trata de amortizar el daño en la familia, en la ausencia de la mamá. ¿Se está entendiendo? Hermanos, cuando vamos madurando, nuestras prioridades van cambiando. Nos vamos enfocando en lo que es del Señor. Y en Cristo, cuando vamos madurando, vamos a entender que nuestra prioridad es su prioridad y que mi enfoque es su enfoque y que yo estoy aquí para hacer lo que Él quiere que haga. Y no se trata de que Él está aquí para que haga lo que yo quiero que Él haga. Se trata de que yo estoy aquí para hacer lo que Él dice que hay que hacer. En Cristo, cuando vamos madurando, nuestras prioridades tienen que verse afectadas. Ya no puede importar tanto lo mío, tiene que importar lo de Él. Dios no está a nuestro servicio. Nosotros, por su gracia, estamos para servirle a Él, servir a su propósito. Y servir a su propósito es un privilegio, no es una carga. Lamentablemente, la trascendencia del propósito eterno es un tema del que no se habla mucho. Los que predicamos y enseñamos esto somos como seres raros hablando de algo que nadie habla. Por eso en estos tiempos necesitamos crecer en el conocimiento de la realidad del propósito eterno. Acompáñenme, vamos a ver algunos versículos para que venga más revelación. Salmo 138, 8. Salmo número 138, versículo 8. Voy a leer la Reina Valera. Miren qué maravilloso lo que dice aquí en el Antiguo Testamento. Jehová cumplirá su, singular o plural. Singular. Propósito, singular o plural. Jehová cumplirá su propósito en mí. Ten misericordia, oh Jehová, es para siempre. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. El texto dice que el Señor cumplirá su propósito en mí. No dice que Dios realizará un propósito, sino que dice que el propósito eterno de Dios será cumplido en ti. Será cumplido en ti. Porque aquel que la buena obra empezó, será fiel en perfeccionarla hasta el día de Jesucristo. Romanos 8:28. Romanos 8:28. Leo la Reina Valera. Dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. En el griego dice: todas las cosas cooperan o colaboran para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Escuche, todas las cosas colaboran para bien, pero solamente en aquellos que fueron llamados conforme a su propósito. La pregunta es, ¿usted fue llamado conforme al propósito de Dios? Entonces todas las cosas colaboran para bien. Hasta esas complejas y difíciles de entender que nos toca vivir, colaboran para bien. Todo tiene que ver con el Dios, con lo que Dios diseñó desde antes de la fundación del mundo. ¿Y qué es lo que Dios diseñó desde antes de la fundación del mundo? Diseñó que Cristo fuese el todo en todos y que usted y yo fuésemos formados a la imagen de Cristo. Hermanos, vamos a ver dos puntos, vamos a desarrollar dos puntos de este texto de Romanos 8:28. Tiene que quedarnos claro, amados. Hay una idea que le van a sonar como a redundancia, pero es para clarificarlo más. Número uno, solo existe un propósito. Por eso que yo les pregunto si está en singular o en plural. De hecho, no hay ninguna palabra en plural refiriéndose al propósito eterno de Dios, porque es uno solo. Solo existe un propósito. Esto necesito que me lo
entiendan y me lo comprendan. E inclusive después, si quieren, cuando terminemos la tercera parte, que es la que estamos, explicamos algunas cosas, pero escuche bien. Existen en la iglesia diferentes funciones, pero un propósito. Existen diferentes llamados, pero un propósito. Existen diferentes asignaciones, pero un propósito. Dios no tiene un propósito diferente para cada uno de los que estamos en el reino de Dios. Hay diferentes llamados, hay diferentes asignaciones, hay diferentes ministerios. De hecho, todos los que estamos aquí, esto yo creo que va a impactarles de alguna manera. Todos los que estamos aquí tenemos un ministerio. Todos. La palabra ministerio viene del latín ministerium, que significa servicio. O sea, todos los que estamos aquí somos servidores en aquello que el Señor nos asignó. ¿De acuerdo? Todos nosotros tenemos una función diferente. Esto que estoy diciendo lo digo en el contexto del sacerdocio universal del creyente. Dios cuenta con usted y conmigo. Dios cuenta con todos nosotros. No nos necesita. Su reino va a seguir avanzando, pero Él determinó, Él decidió hacernos partícipe de lo que Él está haciendo. No podemos pensar que el servicio de Dios está limitado a cuatro paredes. Servimos a Dios en donde estamos, en donde fuimos colocados. Servimos a Dios en donde nos movemos. Debemos darle a conocer allí donde Él nos tiene. En Cristo no existen diferentes posiciones. Por favor, hermanos. Por ejemplo, en esta iglesia hay dos presbíteros, Ronnie y yo, pero no somos superiores a ninguno de ustedes. En esta iglesia existen tres ministros, Marco, Ronnie y yo, pero no somos superiores a ninguno de ustedes. En esta iglesia existen diáconos, Juvencio, Soledad, Paula y Nicolás, pero no son superior a ninguno de nosotros. ¿De acuerdo? Son asignaciones que se nos dieron en la iglesia, son funciones que se nos dieron para la edificación del servicio de la iglesia. El único superior en la iglesia es Cristo el Señor. No hay jerarquías en la iglesia, no existe eso. No hay hermanos más espirituales que otros, tampoco existe. Lo que sí existe, que hay unos más inmaduros que otros. Pero no es un pecado. ¿De acuerdo? No es pecado ser inmaduro, porque todos en algún momento hemos sido y todos somos inmaduros en algún área de nuestra vida. ¿De acuerdo? Lo complejo es quedarnos inmaduros de manera perpetua. Porque si quedamos inmaduros de manera perpetua, nos volvemos totalmente ineficaz en la colaboración del propósito eterno de Dios. En Cristo no existen diferentes posiciones, en Cristo solo existe una posición. ¿Sabe cuál es la posición que existe en Cristo? No, pero la posición es esta. En Cristo. ¿Qué posición tiene Marlene? En Cristo. ¿Qué posición tiene Vanessa? En Cristo. ¿Qué posición tiene Jimena? En Cristo. ¿Qué posición tiene Andrés? En Cristo. ¿Qué posición tiene Ricardo? En Cristo. No hay más. No hay más. No hay jerarquías. No hay hermanos privilegiados. No hay regalones de Dios. ¿Ya? Yo conocí a alguien que me decía a mí, yo siento que soy un regalón del Señor. Siento como que el Señor me regalonea por todos lados. Y yo, no como ustedes, yo siento que ustedes no son regalones. Me dicen. Yo decía, yo siento que te quiero. Hermanos, no hay regalones en el reino. Todos están en Cristo y todos son mirados por Dios como Dios ve a Cristo, porque todos fuimos agraciados por la gracia de Dios. Eso en griego es charito. ¿Se acuerdan? Ahora, número 2. ¿El número 1 cuál era? Solo existe un propósito. Ya, el número 2 es, si solo existe un propósito,
es el del Padre. Si solo existe un propósito, es el del Padre. El propósito eterno de Dios, ¿por qué se llama propósito eterno de Dios? Porque el propósito de Él, del Padre, de Dios, es el de Dios. Lo glorioso de esto es que usted no tiene que encontrar el propósito de Dios para su vida. Escuche, usted no tiene que encontrar el propósito de Dios para su vida, porque no tenemos que buscar ni pedir el propósito de Dios para nuestras vidas. Lo que tenemos que hacer es abrazar el propósito de Dios como nuestro propósito. No sé si lo entendió. No es que Dios tiene un propósito para sus vidas, sino que el propósito de Dios es el propósito que Él tiene para Él. ¿Está entendiendo la diferencia o no? No es que Dios dijo, mira, van a ser Víctor en el año tanto, lo voy a llamar en el año tanto, tengo que darle un propósito a este cabrón. Ya, voy a crear el propósito eterno para Él. No, no fue así. El propósito eterno es de Dios y es para Dios. Y cuando Él nos llama de tinieblas a luz, nos incorpora a su propósito, que es ¿para quién? Para Él. Entonces, lo que usted y yo tenemos que hacer es abrazar su propósito como nuestro propósito. Abrazar su propósito como mi propósito. ¿Por qué esto es tan importante? Esta diferencia que estoy haciendo. ¿Por qué es tan importante? Porque el propósito eterno de Dios es el hilo conductor de toda la Biblia. Ese hilo conductor hace que que desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22 aparezca una sola cosa por todos lados: el propósito eterno de Dios. El hilo conductor de toda la Biblia tiene que ver con el Hijo. Entender esto es una herramienta gloriosa para poder interpretar correctamente lo que leo en la Biblia. Necesitamos entender que todo lo que leemos en la Biblia, escuche, todo lo que leemos en la Biblia está enfocado ¿en qué? Porque de Génesis al Apocalipsis, ¿qué es lo que hay? ¿Y cuál es ese hilo conductor? Entonces, ahora que usted está entendiendo eso, cada vez que usted lea la Biblia, ¿qué tiene que usted llevar en su cabeza? Y encontrarla. Y la historia del Antiguo Testamento van a desaparecer. La historia, que hasta aquí son historias, van a dejar de ser historias y se van a volver una tremenda realidad en la Biblia. Hermano, voy a predicar un domingo de estos, de una predicación que tengo preparada, de una doxología que hay en la Biblia. Perdón, de una genealogía que hay en la Biblia. La genealogía son las ascendencias, ¿ya? Y es tremendo, porque Dios menciona 10 generaciones, una genealogía de 10 generaciones. Y en esas 10 generaciones aparece una cosa que es tremenda. ¿Cómo uno lo encuentra? Cuando uno entiende que el propósito eterno de Dios está en todas partes. Porque la Biblia no habla de usted ni de mí. Habla del propósito eterno de Dios, que es que Cristo sea el todo en todos. ¿Vamos bien? Necesitamos entender que todo lo que leemos en la Biblia está enfocado en su propósito. De ahí que logro entender lo que eran las sombras del Antiguo Testamento, los tipos del Antiguo Testamento, las figuras del Antiguo Testamento. Y entiendo que en esas sombras se ve Cristo. Escúcheme bien, las sombras no son importantes. Esas sombras, cumplían un propósito, una función. Pero lo importante es la realidad en la cual hemos sido posicionados hoy, porque esas sombras del Antiguo Testamento apuntaban a Cristo y al propósito eterno de Dios en Cristo Jesús.
Hermano, es triste, pero la iglesia evangélica gira en torno a puras sombras, en torno a puras figuras, y nadie está viviendo la realidad de Cristo. Están todos predicando de Job, de Noemí, de Ruth, de Sansón, de David, de Salomón, y se cuentan historias maravillosas de ellos, pero ninguno de ellos tenía nuestra naturaleza. Ninguno de ellos había nacido de nuevo. Y ellos vivieron cosas hermosas, pero eran figuras ¿de qué? De Cristo. Cristo es lo importante. La sombra señalaba hacia Cristo. Eran solo señales. No podemos disfrutar de las señales como debemos disfrutar de Cristo. Si esta nueva realidad me es revelada a mí y a usted, entonces Moisés, David, Elías, Salomón no va a quedar para nosotros sino como una sombra. Israel fue una sombra. El antiguo pacto de la ceremonia de los animales fue una sombra. La realidad es Cristo y debemos enfocarnos en la realidad que es Cristo. ¿Está entendiendo? Debemos entender que de Génesis al Apocalipsis hay un hilo conductor, y el hilo conductor es el propósito eterno de Dios. El propósito eterno de Dios nos lleva a analizar nuestras Biblias, escuche, y a estudiar mi Biblia sin los velos que no nos dejan ver, ya que los velos que tenemos determinan cómo vemos las cosas. Cuando no entendemos el propósito eterno de Dios, traemos conceptos y principios que fueron válidos para una época, pero que hoy día no son. El ejemplo que puse delante. ¿Cómo oró Moisés antes de ir a la tierra prometida? Señor, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Nosotros no podemos orar así. Supongamos que usted se quiere cambiar a vivir de una ciudad a la otra. Usted no puede orar, Señor, si tu presencia no va conmigo, no me saques de nacimiento. ¿Está orando mal? Usted ya sabe, la presencia de Dios no va con usted. La presencia de Dios está en usted. Pero cuando usted se mueve en Cristo. Cuando usted vive en Cristo. Usted existe en Cristo. ¿Correcto? La oración es otra. Señor, guíame. Este es el tiempo de tomar esa decisión. ¿Corresponde que lo haga en este tiempo? ¿Es a esa ciudad que tengo que ir? ¿Tengo que aceptar ese trabajo? Muéstramelo, Señor. Pero usted ya sabe, la presencia de Dios está con o en. En usted. No está con usted, está en usted. No va de la mano. Dios no le toma. Escúcheme bien, le va a sonar raro, pero así es. Dios no es su fiel consejero, Dios no es su fiel amigo, Dios no es papá que lo toma de la mano y que usted le dice, Señor, yo me tomo fuerte de tu mano, porque ni siquiera usted se puede tomar de la mano del Señor, hermano. Es Él que lo tomó y lo agarró firme. Él metió su brazo a las tinieblas y te agarró firme y te sacó de ahí. Y una vez que estás en Cristo, la realidad espiritual es estar en Cristo Jesús. Pensamos que lo que fue válido en una época determinada, por ejemplo para Moisés, fue válido levantar una serpiente de bronce en el desierto. Era una verdad de Dios válida para Moisés en esa época, pero no es una verdad válida para nosotros el día de hoy. ¿Por qué? Porque cuando Jesús le dice a Nicodemo y le cita el texto este que estoy mencionando, él le dice, mira, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Qué es lo que era la serpiente en el desierto? Una sombra, una figura. ¿De qué? De una realidad. ¿Cuál era la realidad? Cristo. Pero ¿cuándo yo voy a ver y voy a entender eso? Cuando yo esté aquí, mirando la Biblia, con mi mente renovada, entendiendo que el propósito eterno de Dios es la única razón de nuestra existencia. Amén. Necesitamos comprender, hermanos, con urgencia, que el propósito eterno de Dios es la máxima de Dios. Y yo tengo que acercarme a la Biblia bajo la concepción correcta de lo que es el propósito eterno de Dios.